Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, a continuar con ejercicios de la determinación del campo eléctrico. Buenas tardes. Les recuerdo que ya tenemos por ahí la publicación de su próximo evento, que es la evaluación parcial en ClassDojo. Está publicado el próximo viernes en esta hora, en esta misma hora, en este mismo canal. Vamos a hacer nuestra primera evaluación parcial con los temas que hasta el día de hoy estamos viendo, que es campo eléctrico, y los que vimos previamente, que era fuerza y electrización. Y bueno, nada más eso por el momento. Antes de que iniciemos, muchachos, con el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran expresar? No, profe. No, profe. Gracias, gracias, Pedro. Vamos entonces, muchachos, a continuar. Vamos a seguir trabajando sobre el tema de campo eléctrico. Vamos a revisar lo que hicimos la sesión pasada y vamos a retomar haciendo unos ejercicios adicionales el día de hoy. Voy a compartir para eso mi presentación del campo eléctrico. Aprovecho, se me olvidaba comentarles el examen de la próxima semana en esta hora va a ser en NetModo. Por ahí tengo todavía algunos faltantes de registro NetModo y estoy a punto de cerrar el registro NetModo, muchachos. Si no se registran, no van a poder hacer su examen y son 50% de su calificación de este parcial. Entonces, el que no se haya registrado, por favor, que lo agilice, porque no va a estar disponible hasta el día del examen. El día del examen ya no se va a poder registrar nadie y entonces pues se quedan sus 5 puntotes. Y que tengan cuidado porque ya tengo 8 días con ese registro y no han concluido de hacerlo. Bien, está hecha el aviso. Muchachos, entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a retomar el tema del campo eléctrico que ya habíamos platicado en las sesiones pasadas, en la sesión pasada más bien, del día lunes, que este campo eléctrico era precisamente pues una región del espacio en donde se podían manifestar estos efectos, estos fenómenos de la electrostática, la fuerza, por ejemplo, y este propio campo eléctrico tiene una característica que vamos a determinar, que se llama su intensidad, representada por esa letra E. En la sesión pasada, pues, vimos la forma en que podíamos representar, perdón, en la forma en que podíamos obtener esa intensidad de campo eléctrico para diferentes circunstancias, para el caso en que los cuerpos o las cargas o los cuerpos cargados estuvieran en el aire o en el vacío. Teníamos una ecuación que podíamos utilizar para ese caso, que era diferente a la ecuación que utilizamos, perdón, cuando nuestros cuerpos cargados o nuestras cargas están en un medio diferente al aire o el vacío. Y también era diferente a la ecuación que tenemos que usar cuando lo que conocemos de ese medio diferente al aire o el vacío es su permitividad absoluta. Entonces vimos cómo podíamos determinar esta intensidad de campo eléctrico dependiendo del caso. Son estos ejercicios que ya hicimos la semana pasada. Y bueno, también finalmente vimos que cuando tenemos más de una carga, más de un cuerpo cargado, y colocamos una carga de prueba en algún punto entre ellas, pues podemos determinar un campo eléctrico resultante, porque cada una de las cargas va a generar una intensidad de campo eléctrico sobre esa carga de prueba, y al final, pues, el campo eléctrico resultante va a ser la suma vectorial de los dos campos eléctricos, el que genera una carga y el que genera la otra carga. Y bueno, hicimos el ejercicio de determinar el campo eléctrico individual de cada carga y luego sumamos esos campos eléctricos de forma vectorial, porque recordemos que son vectores, entonces tenemos que sumarlas como vectores, no solamente como magnitudes, sino como vectores, y entonces encontramos un campo eléctrico resultante. Y expresamos ese campo eléctrico resultante tanto en su forma unitaria como en su forma polar, y hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Antes de pasar a lo que vamos a ver el día de hoy, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? Que fue lo que vimos en la sesión pasada.
No, profe. Oiga, profe, yo tengo una duda, pero bueno, más bien es que no tengo el código de Edmodo. ¿No tienes el código de modo? Pues ¿no tienes acceso a Classroom tampoco? Sí, profe. ¿Ahí lo subió? En Classroom está el código de modo, no hay. Ah, gracias, discúlpeme. Ahorita me entro, gracias. Es una ciencia oculta, hay que buscar ahí la publicación en la que les compartí el código de Edmodo. Hay de hecho un PDF donde vienen las instrucciones para conectarse a Edmodo y ahí viene el código. Entonces ahí está disponible. No busca, nada más busca la publicación. Me parece que fue hace como 8 días cuando lo publiqué, más o menos. Bien, muchachos, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿No más? Vale. El que calla otorga, ¿eh? Voy a la siguiente lámina, muchachos. Vamos a ver que ya habíamos empezado a plantear este problema. Efectivamente, ahora tenemos una situación un tanto diferente, porque tenemos aquí nuevamente dos cargas, una carga 1 positiva en esta posición, alineada con una carga 2 también positiva, de forma horizontal están alineadas, pero ahora queríamos ver el campo eléctrico resultante sobre una carga de prueba que colocamos directamente sobre la vertical de la carga 2 y a una cierta distancia de la carga 1. Y ya hicimos aquí el análisis, muchachos, de cuál era la dirección que iba a tener cada uno de estos campos eléctricos. Por ejemplo, la carga 1 con la carga de prueba, esta Q0 que está aquí, para poder determinar esta dirección aproximada en la que se genera este campo eléctrico, pues recuerdo que unimos con esta línea punteada, una línea imaginaria que la zona, y precisamente en esa dirección se va a ubicar el campo eléctrico 1, y ahí lo dibujamos con este color azul, este es el campo eléctrico 1. Y lo mismo hicimos para la carga 2, sobre esta carga de prueba, dibujamos aquí la dirección que tendría este campo eléctrico 2, y bueno, ya teniendo esos dos campos eléctricos ahí trazados, podemos pues dibujar de alguna manera cómo estaría nuestro campo eléctrico resultante. Y ya que hicimos, pues planteamos que ese campo eléctrico resultante pues tendría que ser la suma vectorial de esos dos campos eléctricos, es decir, la suma de esas intensidades de campo eléctrico expresadas como vector. Y finalmente dijimos cómo podríamos expresar estos campos eléctricos 1 y 2 en forma de vector, por medio de su magnitud de cada uno de ellos y de su dirección, es decir, de su ángulo con respecto al eje X. Y entonces hasta ahí nos quedamos. Ahorita vamos a continuar precisamente. Lo que sigue es determinar estas intensidades de campo eléctrico 1 y 2. Vamos a hacer eso a continuación. Vamos a ver entonces cómo puedo determinar esta intensidad de campo eléctrico 1 para empezar. ¿A qué será igual, muchachos? Díganme qué fórmula voy a utilizar para encontrar esta intensidad de campo eléctrico 1. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Es 1 sobre 4pi, Ajá. epsilon 0, epsilon r. Muy bien. Gracias, Daniel. 1 sobre 4pi. Vamos a recordar que ahora ya no estamos en el aire, en el vacío, entonces tendremos que tomar en cuenta la permitividad relativa del material, y entonces vamos a utilizar esta ecuación efectivamente, 1 sobre 4pi, epsilon 0, o epsilon r, o al revés, epsilon r, epsilon 0, tienen que estar las dos, para poder determinar esta constante con la que vamos a multiplicar. Luego, ¿qué nos faltaría? Q1 sobre r cuadrada. A Q1 sobre r cuadrado, la distancia al cuadrado, pero vamos a distinguir que aquí tenemos varias distancias, pues vamos a decir que sea la distancia 1 al cuadrado, para hacer corresponder a la carga 1 y al campo eléctrico 1. Entonces, muchachos, ¿cuál será esta distancia R1 del campo 1? ¿Cuál será en este dibujo? ¿Dónde estaría? ¿Alguien me puede decir con palabras cuál es esa distancia? Es Adelante, Daniel. la hipotenusa. No. Sería la hipotenusa de este triángulo, o sea, sería la distancia que va desde esta carga 1 hasta donde está esta carga de prueba, ¿no? Ahorita vamos a identificarla, ahorita vamos a ver cómo la calculamos, pero vamos a identificarla. Esa es la distancia R1.
Vamos a ver ahorita que la necesitemos, cómo la calculamos. Continúo. Entonces vamos a sustituir los valores para encontrar este campo eléctrico 1, muchachos. 1 sobre 4pi por epsilon 0. ¿Cuánto vale epsilon 0? ¿Alguien se acuerda? Es una constante. Epsilon 0, ¿a qué es igual? 8.85 por 10 a la menos 12. Ajá, 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Qué unidades? Coulombs cuadrados sobre Newton por metro cuadrado. Muy bien, coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Muy bien, gracias, Brenda. Newton metro cuadrado. Entonces, ese es el valor que vamos a sustituir aquí en lugar de epsilon 0, 8.85 por 10 a la menos 12. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y si se acuerdan, estas son precisamente las unidades de la constante K, nada más que al revés. Y vamos a multiplicar por la permitividad relativa de este medio, que en este caso es, dijimos que era 2. Y ahora sí, por la carga. Las cargas, no lo puse aquí, creo que no lo puse, pero vamos a recordar que estas imágenes las tomé del simulador. Y en ese simulador todas las cargas son iguales y todas tienen el mismo valor. Entonces vamos a decir que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3. Y todas valen un nanocoulomb. Entonces, ¿cuánto pongo aquí como el valor de la carga 1? Expresado en coulombs. 1 por 10 a la menos 9. Muy bien, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Eso es un nanocoulomb. Vamos a dividir entre la distancia entre la carga 1 y la carga de prueba, que es esta R1 que marcamos en verde. ¿Cuánto valdrá esa distancia, muchachos? Tenemos que usar el teorema de Pitágoras, algo así, ¿no? Pudiéramos usar el teorema de Pitágoras, pero en este caso ya la tenemos medida. Si te das cuenta la imagen de abajo, ya la tenemos medida. 249 centímetros sería 2 metros, punto 499 metros. Ok, vamos a hacerla un poquito más fácil. Vamos a aproximarla. ¿Cuánto es aproximadamente estos metros? 250. 250 en metros. 2.5. 2.5. Para hacer más sencillo el cálculo solamente, 2.5 metros. ¿No? Estamos aproximando esa distancia a 2.5 metros para aquí no nos cueste tanto trabajo el cálculo. Esa es la distancia entre la carga 1 y la carga de prueba. En este caso ya la teníamos calculada, pero efectivamente, como nos decía hace rato Daniel, si no la tuviéramos, hubiéramos tenido que calcularla. De hecho, vamos a ver más adelante el otro ejercicio que lo vamos a tener que calcular. Bien, ahorita ya tenemos esto. Ayúdenme, muchachos, con sus calculadoras. ¿Cuánto es 1 sobre 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12 por 2? ¿Alguien ya lo hizo? Díganme cuál es el valor de eso. Si no, pues adelante. Es 449 por 10. Ajá. A la 6, por 10 a la 6. 449 por 10 a la 6. No me suena. ¿No es a las 7? Sería 4.49 por 10 a la 9. 4.49 por 10 a la 7. Eso que me dije es como que le falta Sí, era a la 7, profe. a la 7, ¿verdad? Porque así me da 4.49 por 10 a la 9, como me dijo ahorita la compañera. Porque, digo, esto lo comparo con la de Coulomb, es aproximadamente la mitad. De 9 es 4.5. Y eso es lo que me afecta este 2. Entonces, bueno, ahí está. 4.49 por 10 a la 9, las unidades aquí se cambian y quedan como en la constante de Coulomb, Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Pero sí vamos a multiplicar por 1 por 10 a la menos 9, que es el valor de la carga 1. Vamos a dividir entre el cuadrado de la distancia de 2.5 metros, muchachos. El cuadrado de 2.5 metros. ¿Cuánto es? 6.5. 6.25. 6.25 metros cuadrados. Vamos a hacer esta operación. Bueno, vamos a
Vamos a reducir unidades aquí de una vez. Metros cuadrados con metros cuadrados. Este cuadrado del Coulomb con este Coulomb se eliminan. Me queda 4.49 por 1, pues me va a quedar que el campo eléctrico 1 va a ser igual a 4.49 por 10 a la 9, por 10 a la menos 9, pues estos también se van a eliminar. Solamente me va a quedar 4.49 newtons por Coulomb entre el 6.25 que ya tenía yo ahí abajo. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 0.71. ¿0.7 nada más? 0.71. Ok, 0.71 newtons por Coulomb. Esa es la magnitud o la intensidad del campo eléctrico 1. Ya le calculamos. Bien, muchachos, vamos a calcular igual nuestra intensidad de campo eléctrico 2. Voy aquí entonces, voy a poner que mi campo eléctrico 2, su magnitud va a ser igual. En este caso estamos en el entendido que estas cargas están en el mismo medio, entonces tengo que tomar en cuenta que hay una permitividad relativa de 2 en ese medio. Entonces tengo que tomar en cuenta nuevamente lo mismo. Epsilon R, epsilon 0. ¿Qué carga? 8.85 por 10 a la menos 12. No, la carga. ¿Cuál es la carga que voy a tomar en Carga cuenta? 2. Para calcular el campo eléctrico 2, la carga 2, ¿no? Ahorita son iguales, pero podrían ser diferentes. Hay que tener cuidado. Carga 2, ¿entre qué distancia? R2. Pues vamos a llamar a la distancia 2. También debe ir al cuadrado. ¿Y cuál es esa distancia 2? ¿La conocemos? Sí, es 1 metro con 212 centímetros. Punto 212 metros, ¿no? Sí. Este es R2. Ya la tenemos aquí medida, ya no vamos a tener que calcular, entonces vamos a usarla aquí. Nuevamente es 1 sobre 4pi, otra vez todo este chorizote, 4pi por, ahora sí, la epsilon 0, que es, como decían hace rato, 8.85. 10 a la menos 12. Cuadrados sobre newton metro cuadrado. Por la relativa que son 2. Y eso lo vamos a multiplicar por la carga 2, que en este caso es igual que la carga 1. 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y entre el cuadrado de la distancia que dijimos que era 1.212, ¿no? 1.212 metros elevado al cuadrado. Bien, muchachos, hacemos esta operación. Esta operación, lo primero ya lo hicimos arriba, es exactamente lo mismo que arriba. Ya no tiene sentido volver a hacer la operación, son 4.49. Newtons metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Cambian de posición estas unidades. Vamos a multiplicar, perdón, aquí me comí ya el exponente. 4.49 por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Son newtons metros cuadrados por Coulomb cuadrado. Voy a multiplicar por la carga de un nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Por el cuadrado de la distancia, muchachos. ¿Cuánto es el cuadrado de 1.212? 1. ¿Qué? 1.46. 1.46 metros cuadrados. Y ahora sí vamos a reducir unidades, metros cuadrados, metros cuadrados. Este cuadrado con este coulomb. Y ya está. Vamos a ver que mi campo eléctrico 2 va a ser entonces igual a 4.49 por 1, pues me da 4.49. 10 a la 9 por 10 a la menos 9, pues esto prácticamente se van a eliminar. Me queda solamente 4.49 newtons por coulomb entre 1.46. ¿Cuánto me da eso, muchachos?
3.0. 3.07. 3.0. 1. 7. 7. 3.07. Ok. Vamos a dejar a 3.07 newtons por coulomb. Y esa es la magnitud de mi campo eléctrico 2 debido a la carga 2. Bueno, ya tengo lo que necesito, al menos en valores. Vamos a tratar de escribir ya nuestros campos eléctricos 1 y 2 en forma de vector, en forma polar. ¿A qué es igual este campo eléctrico 1, muchachos? Su magnitud, ya la calculamos. ¿Cuánto vale? 0.71 newtons sobre coulomb. Ajá, 0.71 newtons por coulomb. ¿Y con qué ángulo? ¿En qué dirección está este vector E1? ¿Lo sabemos? ¿Lo conocemos? No. 80 grados. ¿De dónde lo podríamos ver? El ángulo que tiene este vector 1 lo voy a dibujar ahorita. Sería este que está con respecto al eje X, este que estoy dibujando en amarillito. ¿Sabemos cuánto vale ese ángulo? No. No, ¿verdad? No. Pues tendríamos que determinarlo entonces. Y vamos a ver que para eso nos vamos a auxiliar de una figura que se forma aquí. Nosotros trazamos una paralela aquí a este eje donde está trazado E1. Vamos a ver que este ángulo interno de este triángulo que se forma aquí, este precisamente es el ángulo del campo eléctrico 1. Muchachos, ¿alguna idea cómo puedo determinar ese ángulo teta? ¿A qué será igual este ángulo teta que acabo de marcar en amarillo? ¿Cómo lo puedo calcular? Sería con coseno, ¿no? Bueno, Un coseno, ajá. ¿Cómo está definido el coseno? bueno, tiene el -1, no me acuerdo el nombre. Es a la -1. Con coseno, con seno, con tangente, ¿con qué? ¿Con qué lo podemos determinar? Pregunta, muchachos, ¿cuáles son los valores que conozco de este triángulo? ¿Qué valores conozco? Sus longitudes. ¿Pero cuáles? ¿Qué formarían de este triángulo rectángulo? Esas longitudes que yo conozco. La hipotenusa y el cateto Ajá. La hipotenusa. Opuesto. opuesto. El cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Seno? El seno, ¿no? Entonces yo podría usar el seno sin hacer más, ¿no? A lo mejor si calculo el otro cateto puedo usar la tangente, pero sin hacer más con las dos cosas que yo conozco ahorita, podría usar el seno sin ningún problema. Entonces, este ángulo teta sería igual al seno a la -1. ¿De qué? ¿Cuál es la definición del seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Ahora vamos a cambiarlo a lo que tenemos aquí. El seno a la -1, ¿de qué? ¿Cuánto vale el cateto opuesto para mí en este triángulo? 1.212. 1.212. Ese es el cateto opuesto, 1.212 metros. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Perdón, la hipotenusa. 2.5. 2.5 metros, ¿no? Estamos hablando en metros. 2.5 metros. Y si hacemos esto, las unidades se van a eliminar. Aquí me va a quedar que va a ser el seno a la -1 de ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1.212 entre 2.5? Seno a la -1 de ¿qué? 29. Bueno, Antes de eso, ¿cuánto es 1.212 entre 2.5? 0.48. 48. 0.48, ¿qué? 48. 0.48, ok. Ahora sí, el seno a la -1 de 0.48, ¿cuánto es? 29. 29 punto y algo, ¿cuánto? 29 punto qué. Bueno, es que salía 28.99. Ok, 29 grados, vamos a dejarlo así, bien acercado, pues bien redondeado a 29 grados. Entonces, ya tenemos ese ángulo, muchachos. Ese ángulo que estaba aquí internamente en este triángulo, pues también corresponde a este ángulo, con ese color no se ve, a este ángulo que es el ángulo que corresponde al
campo eléctrico 1. Entonces, por eso lo podemos escribir entonces que esa es la dirección o el ángulo que corresponde a este vector de campo eléctrico 1, 29 grados. Ya está. Bueno, vamos a escribir ahora el campo eléctrico 2, muchachos. Es igual a su magnitud. ¿Cuánto vale su magnitud del campo eléctrico 2? 3.07 Newton. 3.07 newtons por coulomb. Las unidades de campo eléctrico. ¿Con qué ángulo? 90 grados. 90 grados, muy bien. 90 grados, gracias, Daniel. Entonces, muchachos, dudas, preguntas, ¿de dónde salen los 90? ¿No? No, profe. Bien, aquí lo podemos ver gráficamente, ahí se ve que está sobre la vertical, este campo eléctrico 2, ahí salen los 90. Bien, si ya determinamos nuestros campos eléctricos en forma polar, de aquí podemos pasar fácilmente a nuestra forma unitaria, que es lo que más nos sirve para poderlo sumar rápidamente. Entonces, mi campo eléctrico 1 en forma unitaria, vamos a encontrar sus componentes para expresarlo en forma unitaria, muchachos. ¿Se acuerdan qué hacemos? Tomamos el ángulo, le sacamos el coseno y lo multiplicamos por esta magnitud para obtener la componente en X. ¿Cuánto es el coseno de 29 por 0.71? ¿0. qué? 62. Perdón, ¿0.62? Sí. Ok, 0.62 newtons por coulomb. ¿Y qué más? Con su componente en I, algo así. Por el vector unitario Y, para indicar que es un vector en la dirección del eje X. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora el seno de 29 grados por 0.71. ¿Cuánto me da? 0.34. 0.34. Entonces le sumo la componente en Y de 0.34. También son newtons por coulomb. Y ahora, ¿por qué vector unitario? J. J me dice que está en la dirección del eje Y. Vamos a hacer lo mismo rápidamente para el campo eléctrico 2, muchachos. ¿Cuánto vale su componente en X? Coseno de 90. 0. 0 por cualquier cantidad. 0. 0. Seno de 90. 1. 1 por 3.07. Pues 3.07. Ya pasé así de rápido y así de fácil mis vectores que estaban en forma polar a su forma unitaria. Y lo hago porque esto me permite sumar directamente las componentes y encontrar un campo eléctrico resultante ya expresado en forma unitaria. Simplemente sumo término a término las I's, término a término las J's y ya encuentro un campo eléctrico resultante en forma unitaria. 0.62 más 0, pues 0.62, ¿no? No hay nada que sumarle. Me queda 0.62 newtons por coulomb por el vector unitario I. Ahora, 0.34 más 3.07. 3.41. 3.41. Muy bien, 3.41 newtons por coulomb por el vector unitario J. Y ya está, esto que encontré ya aquí ya es el campo eléctrico resultante. Ya es esto, nada más que está expresado en forma unitaria. Normalmente, frecuentemente, se me va a pedir que exprese este campo eléctrico resultante en forma polar también, aparte de unitaria. Es decir, que yo escribo este campo eléctrico resultante como su magnitud y como su dirección en forma de un ángulo. Vamos a llamarle este ángulo phi para diferenciarlo un poquito de los otros. El ángulo de la resultante. ¿Sí se acuerdan cómo hacemos eso? ¿Cómo encuentro ER y el ángulo de esta ER? Díganme, ¿cómo pasamos de la forma unitaria a la forma polar? Primero se le pasa con la de Pitágoras a los... ¿Ah? A las componentes le aplicamos Pitágoras, sí. Y luego, ¿luego qué? El ángulo, ¿cómo?
con la tangente. Con la tangente pudiera ser con cualquier otra función. Vamos a ver de dónde sale eso para que todos nos quede claro. Gracias, Daniel. ¿Qué hacemos? Una vez que ya tenemos nuestras componentes en forma unitaria, lo que yo recomiendo es que las dibujemos ya sea en un sistema de referencia o las dibujemos formando un triángulo. Vamos a ver, si aquí tengo 0.62 newtons por I, yo redibujo ese vector de alguna manera aquí, por ejemplo. Si yo redibujo aquí y digo que este es mi vector de 0.62 newtons por coulomb, el vector unitario I, que me dice que es en la dirección del eje X, y luego dibujo su componente en Y a continuación, con su dirección que le corresponde, aquí es positivo, entonces está en la dirección del eje Y, pero positiva. Aquí tengo mis 3.41 metros por coulomb. Y este es en la dirección del vector unitario J, es decir, en la dirección del eje X. Y entonces, de acuerdo con la suma, la teoría de la suma de vectores, si yo trazo un vector que vaya del inicio del primero al fin del segundo, entonces ahí podría yo trazar lo que es mi vector eléctrico resultante, vector campo eléctrico resultante, que sería este. Esta sería su magnitud. Y este ángulo que forma con el eje X, este sería su dirección, que en este caso corresponde con esta. Este sería mi vector eléctrico resultante, campo eléctrico resultante. Estoy encontrando a partir de esas componentes. Ahora sí, creo que espero que sea más claro. ¿Cómo puedo calcular esta magnitud ER? Aquí es igual. Díganme, A la hipotenusa. la hipotenusa de ese triángulo, ¿cómo la calculo? Aquí es igual a esta ER, es la hipotenusa de este triángulo, efectivamente. Con la fórmula de raíz de A cuadrada más B cuadrada. Raíz de A cuadrada más B cuadrada, ok. A cuadrada es un cateto, B cuadrada es el otro cateto, en este caso la componente en X es un cateto, la componente Y es el otro cateto, entonces simplemente tengo que sumar estas componentes elevadas al cuadrado. 0.62 es mi componente en X, que sería mi cateto adyacente, entonces por coulomb al cuadrado. Ya tengo mi primer cateto al cuadrado. Y a eso le sumo mi segundo cateto, que es de 3.41 metros por coulomb. Y así de fácil y así de sencillo podemos calcular este campo eléctrico resultante, su magnitud. Raíz cuadrada de... ¿Cuánto me da, muchachos? Vamos a hacer, ayúdenme con el cuadrado de 0.62 más el cuadrado de 3.41. ¿Cuánto me da? El cuadrado de 0.62 es 0.3844. 0.3844. Y el cuadrado de 3.41. 11.6281. 11.6281. Y la suma de estas dos cosas, 11.944. entonces tengo que el campo eléctrico resultante es la raíz cuadrada de 11.900, ¿qué me dijiste? ¿900 qué? 944. 44, ok. Y las unidades de esto que sumamos, pues fueron otra vez metros cuadrados por coulomb cuadrado. Y si me dicen, por favor, me ayudan, ¿cuánto es la raíz cuadrada de eso? 3.45. 3. 3.45. Ok, 3.45 y la raíz cuadrada de newtons cuadrados son newtons, la raíz cuadrada de coulombs cuadrados son coulombs, y ya está. 3.45 es el valor de este campo eléctrico resultante. Ya tenemos esta parte del resultado. Me hace falta este ángulo. ¿Cómo puedo calcular ese ángulo?
será igual ese ángulo teta, muchachos. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Ajá, esa es la definición de qué función. Tangente. La tangente. Entonces, este ángulo teta va a ser igual a la tangente de la coca, como nos dijo aquí la compañera. Tangente a la -1 del cateto puesto sobre el cateto adyacente. Vamos a recordar que aquí vamos a usar el valor absoluto de esto que encontramos aquí. Cateto opuesto, la coca, cateto adyacente. Ahora sí. Este ángulo teta va a ser igual a la tangente a la -1, la tangente inversa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto en este caso, muchachos? Este triángulo que tengo aquí. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuánto vale? 3.41. 3.41 son newtons por coulomb. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Cateto adyacente, muchachos, 0.62. 0.62. Se está acabando la sesión, muchachos. Terminándose la sesión, nos vamos a la pausa de los 2 minutos y regresamos a concluir este ejercicio y hacer otro adicional para que quede claro esto. Muchachos, aquí las unidades se eliminan. ¿Cuánto me queda? 3.41 entre 0.62. Díganme cuánto es eso. 5.5. 5.5, gracias. ¿Y la tangente inversa de 5.5? 79.69. 79.69. Vamos a ver, 79.7. Muchachos, los veo en 2 minutos. Nos reconectamos, por favor, para continuar. Gracias.